Este vídeo es parte del proyecto 251M de 2023, financiado por el Gobierno de España. Yo nací el 16 de agosto de 1949 en Los Barrios, provincia de Cádiz, Andalucía. Esta época que estamos tratando, que estáis intentando de evidenciar desde unos testimonios más cercanos, no tan subidos, muchas veces subidos de tono, de personalidades, creo que es importante. A mí me cogió, yo he tenido varias fases en la dictadura. La primera fase es cuando estaba estudiando teología en San Telmo, que hicimos la primera huelga de seminaristas contra la dictadura, aunque el objetivo inicial era que si los planes de estudio, pero en el fondo era contra la dictadura. Allí aparecieron los típicos grises montados a caballo. Luego he participado en Cristianos para el Socialismo, que era un movimiento potente. Decían que éramos muy ingenuos, que nos manejaba el Partido Comunista. Bueno, pues bien manejado, tampoco pasa nada, pero las ideas que brotaban eran ideas importantes, sobre todo de libertad y justicia. Nosotros estamos, lógicamente, estudiantes de teología muy influidos o influenciados por el Evangelio. Esa es nuestra opción política, tiene más que ver con el Evangelio que con los partidos. Por eso participamos en temas muy variados. De Los Barrios, yo me mandan interno a Ronda, al Castillo, el Colegio de los Salesianos. De Ronda termino el preu en Algeciras. De Algeciras ya entro, porque yo nunca quise entrar en el seminario menor, era consciente que quería ser cura, pero no quería entrar de menor. Entonces de ahí paso a Sevilla, donde estudié filosofía y teología, y de ahí pasé a Roma. A mí buena parte de muerte de Franco y inicio de la transición me cogió en Roma, donde conocí a la Pasionaria, a Berlinguer, a Ruiz Jiménez, a Tieno Galván, escuché conferencias y demás. ¿Con qué edad fuiste interno a Ronda? A Ronda con 108 años. Vale. Soy un niño traumatizado. ¿Y esa primera etapa, hasta los 7 o 8 años, vives en Los Barrios? Sí, claro, volvía para vacaciones. Allí estuve como 5 o 6 años. Vale. Y entiendo que tu familia te manda interno, pero... Porque mis padres se separaron. Vale. Que aquello fue un escándalo de la época. Vale. ¿A qué se dedicaba? Mi padre era veterinario, mi madre ama de casa. Vale. ¿Se separan y en ese momento te mandan interno? Siempre, porque estaban juntos y mi hermana también estuvo. Antes nos mandaban fuera. Una familia que tuviera unos medios no excesivos, económicos, la inversión principal era un colegio interno para niños, por niños. Mi hermana había estado en la Compañía de María y en las Esclavas. ¿Cuántos hermanos sois? 5. ¿5? Sí. Vale. De los 5 tú eres el más pequeño. El segundo. Empezando por arriba. Sí, la primera una hermana, después vengo yo, mellizo, y el pequeño Luis. Vale. Tus padres entonces, si era veterinario, estaban situados, como has comentado, más o menos bien económicamente. Sí, yo siempre digo que soy burgués por parte de padre y proletario por parte de madre, que era de una familia más sencilla. Vale. Tengo esa mezcla rara en mí. ¿De qué tipo de pensamiento era tu padre? Mi padre era un hombre asustado. ¿Asustado? ¿Por qué? Porque su padre fue un republicano normal, de centro, y vivía en Tarifa, fue concejal del Ayuntamiento de Tarifa, tuvo que huir a Casablanca, porque empezaron a perseguir a los republicanos, como sabes. También estuvo en la masonería.
en una de las logias que había muchísimas en el campo de Gibraltar, que al final eran grupos de empresarios que se reunían para sus intereses, no todo lo que nos han contado, con un ritual que puede ser extraño. Yo he dado conferencias en la masonería en distintos puntos de España, entre ellos en la masonería de Barcelona. Entonces, él tuvo que huir, perdió buena parte de su fortuna, que hoy están en unas manos que es mejor no decirlo hasta que no nos pongamos de acuerdo a la familia si vamos a denunciar, porque tenía finca, tenía barco y tenía puestos en la plaza de carnicería, pescadería. Todo eso lo perdió, pero mi abuela se plantó ante el alcalde fascista y le dijo que eso que así no podía. Entonces le dieron un barco y un puesto en la plaza y con eso sobrevivieron. Vale. Eso es por parte de padre. De padre. Mi madre, la familia de mi madre era más monárquica. Mis abuelos estaban todo el día hablando de los reyes. Vale. Pero no eran franquistas ninguno. Lo que pasa es que nunca te lo decían. ¿Esa historia del padre de tu padre influye, imagino, en él también, influye en ti? Él influye, pero influye, entre comillas, negativamente. Hay una anécdota muy bonita, muy triste también. Yo estuve haciendo práctica cuando era seminarista en una empresa de San Fernando que se dedicaba a la fabricación de barcos, o de motores para barcos mejor. Y un día, después de llevar mucho tiempo allí de broma con los compañeros, me coge un hombre muy mayor y me dice: yo te quiero contar un secreto y quiero que se lo diga a tu padre. Dice, yo era el encargado de leerle las cartas que llegaban a tu padre. O sea que siempre tuvo el malditismo de ser hijo de republicano. Pero cuando entra la democracia estuvo unos 6 o 9 meses como alcalde. Vale. O sea, que digamos que él, aunque estuviese con ese miedo que has comentado, sí, coge un poco el legado también de su padre. Sí, de alguna manera, pero te digo miedo entre silencios, no se hablaba claro, lo típico de la época, ¿no? Sí. Yo lo provocaba y ya me contaba, porque yo no podía estar militando, digamos, como militante antifascista y al mismo tiempo sin saber lo que había en mi familia. Entonces ya a raíz de que un día leyendo, pues leía mucho y yo también, leyendo un libro me encontré un carnet que él rompió, que es una pena, de pertenecer a una masonería y ya me tuvo que contar todo. Vale. ¿A partir de qué momento consideras tú que te surge un poco esa conciencia? La conciencia, la social desde muy pequeño, porque mis amigos eran casi todos pobres. Y yo decía que ¿por qué? ¿No? Yo no era un niño rico tampoco, era una familia que sí que tenía una casa propia, que entonces era un signo de riqueza, mi padre tenía coche, tuvimos muy pronto cuarto de baño, que era un signo de riqueza, pero mis amigos no tenían prácticamente nada. Y yo me gustaba muchas veces comer en casa de mis amigos, potajes, cosas así, y le tenía mucho cariño. Entonces yo creo que a partir de ahí empezó mi conciencia social. Ver cómo en un sitio pues había un cierto nivel y en otro no había, nada más que un nivel muy sencillo, no es que faltara, pues mi madre era una mujer que daba mucho. Y si sabía que alguno de las madres de mis amigos tenía alguna falta porque no podía pagar la luz, el agua, no sé qué, todos los líos que no eran tan acuciantes como ahora, que se vivía de otra manera, pues ella le daba dinero o le compraba alimentos, le daba dinero para que se lo compraran ellos. ¿Y todo esto surge también de forma paralela a la vocación como sacerdote? Ahí empieza la vocación, porque lógicamente ya mi personaje favorito era Jesucristo, junto con el Capitán Trueno, yo haciendo síntesis. Entonces, después ya vino una purificación de lo que era mi fe, de no estar en ese concepto pietista, pero eso ya ocurre con 17 años, cuando decido irme al seminario.
Vale, en el seminario entras con 17 años. Sí, más o menos, 17, 18, me quedaban unas asignaturas para acabar magisterio, que lo había hecho en Ceuta, y terminé, creo que terminé, porque no me acuerdo bien, en Cádiz. Vale. ¿Y a partir de qué edad estás también ejerciendo como sacerdote? Pues en el 70. Yo me ordené en el 78, ciertamente. Y entonces fue cuando empecé a conocer los temas de droga. Ya los conocía de antes, pero conocía por los PAS donde yo iba. Yo era bastante normal en mi comportamiento, no vivía parte del mundo. Era un seminarista durante mucho tiempo. Porque a mi generación nos tardaron en ordenar como cura porque no se fiaban de nosotros. Por nuestras ideas, nuestra forma de ser, nuestra crítica a los dogmas, nuestra crítica a la teología tradicional, toda esa historia. Y entonces estuve mucho tiempo en una parroquia que era menos que el párroco, y ya había terminado yo en Roma, ya era licenciado por la Gregoriana, que después hice por Granada también. Entonces, todo esto empieza a llegar gente a la parroquia a buscarme y me van planteando el problema de la droga. Yo conocía solo los porros que se fumaban en los pubs. En aquella época fumaba casi todo el mundo. Y empezaron a aparecer muertos en Algeciras, en el Parque María Cristina, y fue el primer aldabonazo a la conciencia de que aquello no eran porros, de que había otra sustancia, que al final fue la heroína, y empieza ya una movilización social, política no. Los políticos negaban, incluso los progresistas, que la heroína tuviera tanta fuerza. Tuve bastantes discusiones que pensaban que yo era de un partido interesado, y yo que decía que no, que la gente que venía a verme estaba consumiendo heroína, que me decían ellos, no le decía yo que dieran nada. Vale, o sea que prácticamente esa actuación tuya frente a la droga surge tal y como en el mismo momento que empiezas a ejercer de sacerdote en la Un poco antes. Un poco antes, incluso, sí. Por ese conocimiento. Sí. Ya después se va explicitando y demás, pero ya trabajó en forma organizada. Hubo un cura que ha muerto, Paco García Rubiales, que él se encargó de una comunidad terapéutica, la primera que se abrió en el campo de Gibraltar, con equipo técnico, y yo me encargué más de los movimientos sociales. Las madres de la línea, las madres afectadas por la droga, ir extendiendo la idea de coordinadoras que se extendió por todo el campo de Gibraltar y buena parte de Andalucía. En Jerez hubo una asociación que se incorporó al movimiento, en Cádiz también, o sea, en la provincia, menos en Sanlúcar de Barrameda, qué curioso. Fue imposible, con el problemazo que había, es una sociedad un poco particular para este tema. Sanlúcar, sí. Yo vine una noche a buscar a un chaval al barrio Marinero y yo no había visto esto en el campo de Gibraltar, y mira que lo conocía bien. De gente tirada en la acera, con síndromes de todo tipo, y nada, no hubo manera de crear una asociación, no querían por imagen de la ciudad, que es una tontada. La imagen es resolver los problemas. Vale, tu papel entonces ahí entiendo que es un poco el articular el movimiento, sí. Generar asociaciones. Sí, yo habré contribuido a fundar lo menos 20 o 30 asociaciones. Vale. Después vino la idea provincial, Cádiz, primero fue el campo de Gibraltar con Barbate, después vino Cádiz, Antonio Rodríguez en Barbate, y luego ya vino Andalucía. ¿Y las principales reivindicaciones que llevabais ahí? Tratamiento para toxicomanía y persecución del narcotráfico, y medidas sociales para paliar algunos de los problemas, desaparición del paro, en fin, las utopías normales de cuando está uno trabajando en la marginalidad. Vale. Y has hablado sobre todo de asociaciones de madres, ¿verdad? Sí, porque en un principio ocurrió una cosa muy significativa. La responsabilidad en el tratamiento del hijo la tenían las madres.
Es más, fue motivo de separación porque había padres un poco brutos que le echaban la culpa a la madre. Entonces, yo creo que uno de los movimientos de género más importantes del que no se habla fue precisamente la lucha contra la droga por parte de las mujeres. Me ha recordado un poco también a las madres, por ejemplo, de la Plaza de Mayo. Sí, que estuvieron a vernos, vinieron aquí, estuvimos reunidos, y sobre todo Madrid, todo lo de Entrevía y demás, que también eran mujeres. Pero es curioso que al final siempre está ahí más la figura de la madre reclamando para desaparecidos. Sí. Siempre. Es muy curioso. Ahora mismo ya hay más hombres incorporados en la lucha y demás, pero al principio se quedaron ellas solas con nosotros, con gente que no éramos de la familia, pero que queríamos ayudarle. ¿Y en qué crees que aportaste, sobre todo, aparte de esa articulación que hemos comentado, en qué crees que aportaste especialmente a ese Ir movimiento? siempre más allá de la realidad. O sea, que si esta es la heroína, hay que mirar qué droga va a venir, que vino la cocaína, yo ya la había predicho. Vale. ¿Me entiendes? Ver también por dónde iba el dinero de la droga. Yo estaba bien informado por distintos amigos que tengo en distintos sitios. Y, por ejemplo, cuando la policía estaba buscando cómo se blanqueaba dinero en el urbanismo, que todavía sigue, pero ya los narcos se habían ido al mundo de la joyería y de las firmas de moda y demás. Y ya estaban invirtiendo ahí, o estaban invirtiendo en otras historias, ¿no? Vale. Porque la cocaína fue peor que la heroína, ¿no? La heroína fue devastadora, pero tiene una cosa mala que mata, ciertamente, y una buena que si quieres te cura. Aunque te quede un poco tocado físicamente, pero sales para adelante. Hay muchísima gente rehabilitada en aquella época, muchas, aunque digan que no. Pero la cocaína, como te toca la cabeza y tengas patología dual, es difícil salir del laberinto de salud mental y droga. Es difícil, no digo que imposible, porque conozco cocainómanos que se han rehabilitado perfectamente, pero hay un mito con la cocaína que es absurdo. A la larga, pues te viene, una vez que sube el efecto de la cocaína y no puedes bajar, o son instintos suicidas, se han suicidado mucha gente porque no podían ni bajarlo consumiendo heroína, que era lo que bajaba. En fin, la cocaína tiene una propaganda que no corresponde, porque, hombre, si te tomas 5 rayas, 10, de vez en cuando, yo eso no me voy a poner aquí como un represor, allá cada uno siendo mayor de edad, pero si insiste a la larga, tienes problemas graves. Y ha cambiado el perfil de toxicómano. El heroinómano era barriada marginal, familia desestructurada, ahora es media para arriba, familia estructurada, incluso él con un puesto de trabajo. Iba a preguntar precisamente por eso, que la heroína como que había estado más asociada... Yo me adelanto a tus deseos. A la marginalidad, y sin embargo la cocaína parecía que no, que estaba... Pues es muy peligrosa, de verdad. Vale. Muy bien. Y aparte de lo que tú has aportado a todo este movimiento asociativo... Mira, yo le he aportado humildemente, porque sin los demás yo no soy nada, evidentemente. Esto es un movimiento colectivo. Pues una cabeza pensante, pero tiene que consultar con los demás. Más en todo el tiempo que estuvimos en movimiento asambleario, que lo decidimos quitar el movimiento asambleario porque ya entraron partidos con ganas de manipular, partidos políticos. Entonces yo creo que ha aportado cierta coherencia la no violencia, especialmente con la comunidad gitana, que se veía como los culpables y eran una víctima más de la cadena. He aportado el abrir recursos para hijos de toxicómanos. Abrimos un centro de menores que nos ayudó María Luisa Escribano, que era de la línea, desde la línea,
y era delegada de Bienestar Social entonces. Hemos aportado una manera diferente de ver al toxicómano, que no es exactamente un delincuente, sino que es un enfermo con unas patologías muy claras, que nada más tiene un problema, que es que tiene que tomar la decisión, que es lo grave, porque nosotros planteábamos la necesidad en algunos casos, porque nos lo pedían ellos, de internamiento obligatorio. Muchas cosas así, y otras que no me acuerdo ya. Vale. Sigo en la lucha. Y en el mismo sentido, ¿qué te ha aportado a ti? O sea, no solamente lo que a mí me cambió la vida, porque yo venía de Roma, licenciado brillante, con la tesis doctoral casi hecha, y yo pensaba que me iba a dedicar a la enseñanza en facultad de teología, como la que es en Sevilla, que estuve un año de profesor, pero esto me cambió la vida, ¿no? Un toxicómano como yo se llamaba Fafi, Rafael, fue el primero que me pidió ayuda formalmente, y a partir de ahí mi vida cambió, evidentemente. Ese, digamos, que sería el punto de inflexión, sí, donde sí, decides que te vas a dedicar a este tema. A este tema y a sí, luchar contra... A partir de ahí ya cambia totalmente mi perspectiva, ya me dejo de leer libros de historia, que algunos leía, y me dedico a leer información de drogas, de todo tipo, pro legalización, antilegalización y sobre todo científico, ¿no? Un poco para conocer los efectos y conocer de qué estamos hablando. En aquella época leí mucho sobre la mafia en Europa, en Estados Unidos, cambió mi vida. Eso, a nivel personal, ¿es más porque lo consideras una obligación social o porque en cierta medida consideras que también forma parte de tu creencia religiosa, de tu... Hombre, si mi modelo de vida es Jesús de Nazaret, evidentemente yo tengo que estar con los marginados. Si no estás con los marginados, podrás tener una fe A o B. Yo no soy el que reparte los carnets, pero sin duda la opción fundamental por los pobres es clave en el Evangelio, que es mi norte de alguna manera. Vale. ¿Y qué coste también te ha supuesto toda esta lucha? Sobre todo los 3 intentos que hubo de asesinato, que me intentaron matar 3 veces, por los narcos. Vale, por narcos. Sí, en 3 ocasiones. Te crea mucha inseguridad de ir en la calle, de ir en tu coche, porque una vez fue una persecución en coche desde Taivilla hasta Tarifa, pero yo creo que me llevaban para adelante. Por eso siempre tengo buenos coches, que la gente me lo critica. ¿Y te persiguieron como para sacarte de la carretera? Claro. Pasa que yo tenía en el tiempo un Golf, que eso corría como un loco. Sí. Y cuando me pude ya llegar a Tarifa, el cuartel de la Guardia Civil estaba cerrado. Y por quedarme allí y que Dios dijera lo que pasaba. Ellos siguieron, menos mal. Yo creo que era más un susto, pero me podía haber costado la vida, ¿no? Porque yo nunca había ido en un coche a 200. ¿Esa fue la primera ocasión? Una de las ocasiones, otra fue más triste, pues llegué a la Lidia, había un chaval heroinómano, le di un dinero, yo conocí a la madre y me fui, tuve una conferencia, volví y cuando estaba entrando en el coche puse aquí no una navaja, ¿cómo se llama? Como un estilete, que eso te coge y te mata, vamos, te desangra. Entonces allí lo pasé muy mal porque fue de sorpresa. Al final debe ser que soy buen actor y acabó el chaval llorando y cuando le nombré a su madre, pero ahí estuve muy a punto. Yo siempre digo que también me han puesto pistolas en la cabeza y que me da más miedo esa especie de navaja fina que las pistolas. Ha habido varias ocasiones, sí.
Y pistolas también, Sí. por los propios narcos. Sí, y sin embargo los narcos de aquella época yo tenía buena amistad. Los narcos del hachís eran gente que como tenían hijos toxicómanos muchas veces venían a pedirme ayuda. No es como ahora que los narcos de la cocaína están también zumbados algunos. Y entonces tienen un peligro porque para ellos la vida del otro no vale nada. Y a nivel familiar, Pepe, porque todo esto imagino que también, lo que me has contado, tiene cierta repercusión a nivel familiar. ¿Cómo se encaja un poco por tu familia, por tu padre, tu madre? No, mi padre y mi madre en la época dura ya habían muerto o estaban a punto de morir. Nada más mi padre y mi madre me decían que tuviera cuidado, que hay que ver los líos que me estaba metiendo, que hay mucha gente con muy mala idea, lo lógico, pero vamos siempre apoyando, ¿eh? Vale. No tuve yo, y con mi parroquiano, pues yo de Algeciras pasé a la estación de San Roque, que es donde se da toda esta lucha, sí, con Taraguilla y Miraflores, pero especialmente Taraguilla, estación y Miraflores, que es donde logramos echar los narcos del barrio, en fin, todo ese lío. Vale, ¿por tus hermanos y hermanas? No he tenido problemas. Siempre es lo mismo, la preocupación de que tuviera cuidado, no, jamás. Además me conoce, que como me digan algo yo soy como un adolescente, lo hago al revés. ¿Pero eran conscientes incluso de que...? Yo creo que no, porque... Situaciones... Sí, porque alguna entrevista la oyeron o la vieron o la leyeron. Claro, es que eran conscientes y siempre llamaban, un poco preocupados, yo sí que yo tranquilo. Porque la vez más triste fue cuando me apedrearon un grupo de gitanas y se me reventó una úlcera. ¿Por qué? Una cosa muy simple, en mi parroquia, que era Estación de Roque, era una parroquia humilde, igual que la de Taraguilla. ¿Qué pasaba? Que mucha gente de Sotogrande iba a coger el tren para Madrid y mi parroquia estaba al lado. Entonces hacíamos unas colectas increíbles con la gente de Sotogrande y pusimos una especie de salario social que después imitó la Junta. Era más pobre, pero estábamos coordinados con el ayuntamiento. Si yo ayudaba a una familia, se lo comunicaba y al revés. Esta fue una señora con mucha cara dura que quería que le pagáramos no sé cuántos viajes a Cádiz, los dos, y ya le había pagado San Roque y yo me negué. Entonces fue a buscar otra gitana y me persiguieron tirando piedras y cosas de eso. Pero bueno. ¿Tuviste que ingresar en el hospital o...? Tuve que ir al hospital por el vómito de sangre que tuve. Pero bueno, era emocional. Vale. ¿Me entiendes? Que ese es un poco el precio mínimo que paga cuando estás en esto. Bueno, que te apedreen no es un precio bajo. Ya, hijo, pero... Un precio... No me hicieron daño en la cabeza ni nada. Me tiraban a los pies, a las piernas. No eran tontas, ¿no? Vale. Porque después esas mismas fueron a pedirme, claro. Vale. Que es la contradicción de trabajar en la marginalidad. Y ahí tienes que tener una capacidad de perdón enorme. Pues a fin de cuentas es gente que vive en los márgenes de todo. ¿Dónde has encontrado más apoyo para perseverar y para mantener el activismo? Es la gente con la que he trabajado, sin duda. Salvo el caso este último de Sevilla Coge, que me ha puesto una denuncia, una cosa patética. El resto, en el mundo de la droga y en el mundo de la inmigración, en los equipos de voluntarios y de profesionales. Sí, en ellos he encontrado todo el apoyo del mundo, si no yo no hubiera podido. Por eso es verdad que hay una cara, que es la que habla, o una boca que habla, pero detrás hay un equipo de gente muy sencilla, que tampoco son grandes intelectuales ni falta que le hace. Más en ellos que en las propias instituciones, imagino. Sí, bueno, nosotros nos adelantamos en el tema droga. Ha muerto ahora hace poco el primer comisionado contra la droga, que vino a vernos a Algeciras, y yo tuve una pelea, después nos hicimos amigos, enorme con él, porque
empezamos nosotros todo el movimiento de drogas, empezamos nosotros las primeras comunidades terapéuticas y luego llegan ellos y dicen que esto no sirve para nada, que lo único que sirve es lo que va a hacer la Junta de Andalucía. Y ya era tarde, habíamos llegado nosotros, hasta que fuimos ya más o menos encajando, se ha ido deshaciendo parte del movimiento asociativo de drogas, la droga ha pasado a no ser un problema, cuando es más problema que otras veces, en fin, el lío que te voy a contar. Vale, pero entonces, más bien en los profesionales y en el voluntariado, has dicho, más que incluso en las propias familias. No, lo primero son las familias, las madres, Vale. y después se incorporan los padres. Movimiento de voluntarios, el voluntariado que había en todas partes, después vendían los profesionales en general, aunque algunos de los profesionales que trabajaban en los recursos públicos querían que nosotros nos quedáramos como una especie de criados de la administración y dijimos que no, que nosotros ya sabíamos suficiente. Pero bien, vamos. ¿Y dónde has encontrado entonces más oposición? Una oposición cerrada en el trabajo de droga nunca ha existido. ¿Me entiendes? Aparte de la de los narcos, claro. No, algunos narcos con hijos con toxicómanos te daban las gracias, ¿eh? Con hijos toxicómanos, claro. A pesar de la contradicción de ser ellos... Sí, porque traficaban hachís y ellos pensaban que eso no era malo. No estamos hablando de la época de la heroína o de la cocaína, que eso vino después. Pero tal vez inicialmente en algunos grupos políticos que pensaban que estábamos haciendo política, como siempre piensan ellos, no que había un problema muy grave. Hubo un político que mandó quitarnos las subvenciones que eran muy pobres que nos daban, nos la quitaron y seguimos para adelante. ¿A nivel autonómico? A nivel autonómico, estaba el PSOE entonces Málaga, era uno del PSOE de Málaga, pues Chávez se volcó con nosotros siempre. Pero oposición, otra cosa son los comentarios desagradables, con la policía tuvimos muchos problemas, muchos. ¿Con la policía? Sí, tuvimos muchos problemas. Con la Guardia Civil menos, pero tenían tan pocos medios que muchas veces venían al barrio y no tenían ni gasoil o tenemos que empujarla al jeep, un horror. ¿Y problemas con ellos entonces por qué? Con la policía, hombre, porque sabíamos que había algunos que estaban jugando un doble juego. De hecho, la brigada de estupefacientes de Algeciras cayó entera en la cárcel. Y no fuimos nosotros, fue que decían que era culpa nuestra, no, fue la brigada de interior. O sea que en lugar de colaborar... Algunos, otros sí colaboraban, pero nos tenían cierta manía porque nosotros decíamos que qué hacía la policía, viendo claramente dónde se compraba, quién vendía. Más bien por vuestro papel crítico. Exacto, sí, sí. Vale. Y no sé, personas que en este proceso hayan estado, has citado algunas, pero otras personas que puedas citar como que han acompañado o que han estado ahí también. Hombre, mucha gente, un abogado prestigioso que murió, Rafael Pérez de Vargas, estuvo siempre a nuestro lado, porque necesitaba un abogado. Ricardo, otro abogado. Luego Paco Mena, que es el que se ha quedado con todo el tema droga, ahora mismo el portavoz. Juan José Rebolledo, especialmente Álvaro Álvarez, que fue la primera persona que dirigió y sigue dirigiendo una comunidad terapéutica individualizada y apartada de la administración. Clementina, Micaela, que ha muerto, las madres de la línea, muchísima gente del voluntariado, mucha gente, que no puedo nombrar todo porque además mi cabeza
Hoy que estoy de mudanza, no estamos centrados. Vale, y además de esta militancia de la que estamos hablando por el tema de la droga, del narcotráfico, ¿otras causas sociales en las que te hayas visto especialmente? En inmigración. Ahora mismo tenemos una asociación que se llama Voluntarios por Otro Mundo, que trabaja en Sevilla y sobre todo en Jerez. En Jerez ahora mismo tenemos 5 pisos para chavales que vivían en la calle y después de un proceso pues viven con nosotros hasta que tienen papeles y trabajo y se tienen que ir aunque no quieren. Vale. ¿Algún otro movimiento? Sí, en el tema de la salud pública estoy muy identificado con Antonio Vergara y toda la gente de Cádiz. En tema andalucismo también participo con Isidoro Moreno en la plataforma que tenemos de Viva Andalucía o Andalucía Viva. En qué más cosas, en SIDA estuve muy militante. De hecho, allí conocí a Antonio Vergara, el médico de Cádiz, y a otros médicos, Bascuñana y demás. También estoy involucrado en menores, abriendo centros para hijos de toxicómanos. Estoy involucrado en salud mental, de alguna manera. Yo qué sé, no creo que haya dejado de tocar ningún palo. Creo, ¿eh? Otra cosa que me haya dedicado más o menos. Y al final, el conjugar esa labor de sacerdote con la parte social era... Es la esencia de... Porque en el fondo después estabas como en muchos sitios, ¿no? Sí, pero... No sé en qué medida al final te quedaba tiempo para ejercer de... No, yo tenía mi parroquia y muchas cosas se organizaban desde la parroquia. Con la asociación de vecinos del barrio de la que fui presidente, iba gente de todas partes, del campo Gibraltar, y siempre he tenido gente, gracias a Dios, si no, no hubiera podido, de verdad. Vale. ¿Y actualmente sigues en alguna parroquia? No, porque ya tengo 75 años y ya no tengo obligaciones parroquiales. Porque también tenéis ahí una edad de jubilación. Más o menos. Hay gente que no se va nunca, pero yo dije que sí. Vale. Y estoy volcado más en los pisos aquí en Jerez, en los chavales que viven en la calle, que ahora hay un poquito menos porque el albergue está funcionando bien, y en Sevilla igual, me dedico más a temas de ese tipo y a lo que salga y surja, porque muchas veces la realidad te desborda, porque te vienen unos casos que no sabes por dónde han venido. No, hacia mi activismo creo que ha habido algunos cambios importantes. Atención a toxicómanos, que ahora se ha empeorado, creció. La gran laguna que hay en salud mental, que es terrorífica, eso lo vengo denunciando como defensor y como ciudadano. ¿Laguna en salud mental? Laguna en tratamiento, hay muchísima gente que está muy mal y le dan cita a los 2 o 3 meses, vamos, que no puede ser. El incremento en el índice de suicidio, que ha superado los del tráfico. El concepto de la vida ha cambiado mucho, el capitalismo ha hecho mucho daño al hacernos tan individualistas y preocuparnos solo de lo nuestro. ¿Eso ha mermado la solidaridad? No, hay gente solidaria, pero evidentemente con la inmigración la gente tiene mucho lío, porque se cree todo lo que dicen, que si cobran 600 euros sin trabajar, que si todo son mentiras, que va creando partidos racistas que lo que intentan es destruir a personas que solo quieren buscarse la vida. Que acá hay algún caso, bueno, pues para eso está la justicia. El propio concepto de Mena también, ¿no? Sí, el de Mena, el de todo, porque ahí tienen un lío. Ahora con la nueva ley hay cosas que están bien, pero lo han burocratizado muchísimo. Están muy burocratizadas. O
O sea que un cambio es también... Ha habido el 20 y tantos de mayo, ha empezado el cambio del reglamento de la extranjería y hay cosas positivas. Ya con 2 años que lleve, que antes eran 3, ya puede aspirar a tener documentación. Pero, por ejemplo, lo que se llaman medios de vida, un certificado, lo han complicado muchísimo, una burocracia tremenda, con poco personal, claro, que son los que están sufriendo estos cambios, que debían de evaluar, que está bien, ¿no?, algunas cosas, pero tienen que evaluar bien el personal con el que cuentas. Vale. Sin embargo, respecto a lo que se considera inmigración ilegal, ahí la legislación ha ido siempre cada vez convirtiendo... Peor. Excepciones, ¿no?, como la devolución y tal, sí, convirtiendo más en norma, ¿no? Sí, es una norma a nivel europeo. Europa ya se ha deslizado hacia el racismo casi. Por una vía muy fina, muy legal, pero al final te va. Entonces te va aunque no hayas cometido delito, claro, como está haciendo el loco este de Estados Unidos, igual, que lo votan los latinos y ahora echan los latinos. Vamos, también los latinos tienen una vista algunas veces. Entonces, estamos en una situación extraña, no sé, porque están todas las firmas que mandamos para la tramitación de una ley que ayude nuevamente a un proceso de regularización, porque falta mano de obra. A mí todos los días me llama gente, aunque no sea por humanidad, por interés nada más. Creo que tendría que haber un proceso de regularización, sinceramente, vamos, y que entraría mucho dinero en la arca del Estado, porque mucha gente trabajando en B, antes decíamos negro, ahora decimos en B, ¿vale? Ya está, ¿no? ¿Queda algo? Me quedan un par de ellas solas. Ah, vale. Ya. Que me tienes harto ya. Venga, hijo, tranquilo. ¿Crees que, por ejemplo, se ha valorado desde el punto de vista social la lucha durante todo este tiempo, desde vuestro movimiento? Sí, sí. Sí, ha habido muchísimo reconocimiento. Sí, se ha valorado. Otra cosa es que después este es un país que olvida rápido. Vosotros que os dedicáis a la memoria, fijaros cómo se han borrado tantísimas cosas, hasta los errores de la transición, que no fueron pocos. Y bueno, yo creo que en nuestro caso se ha valorado. Con la democracia sí, porque hay una idea de que los problemas te los arreglen el Estado o te los arreglen los partidos, cosas que no arreglan, entre otras cosas porque es importante la movilización social. Por ejemplo, te cuento, ahora mismo se consume más droga que nunca. Como no hay movilización social, porque la gente está harta de drogas, salvo en el campo de Gibraltar, que hay movilizaciones cada 2 por 3, pues evidentemente la droga no es un problema social y los políticos pues, han quitado el comisionado para la droga en Andalucía, cada día hay menos dinero y la gente por las calles loca con patologías duales y cocaína. Entonces, claro, esto es un problema y un problema grave, porque es que un político tiene que estar al servicio del pueblo y tiene que anticiparse a buscar soluciones a lo que el pueblo plantea. Esta es la clave para que los problemas sociales no se cronifiquen, porque es que se están cronificando. Por ejemplo, el tema de los sin techo. Fíjate tú lo que tiene el día en Madrid. Eso se puede ir resolviendo con pequeños albergues, con un presupuesto normalito, pero específico. Tú no puedes juntar en un gran albergue el borracho, porque la gente no va. Exactamente. Entonces creo que estamos en una situación casi de volver a empezar. Lo que pasa es que la gente no tiene ganas de luchar.
La gente se ha acomodado mucho. La gente, hablamos En general, no los grupos que están activos siempre. ¿Tú crees que haya habido una disminución de...? Ha habido una disminución, solo he visto algo parecido en el tema por la sanidad pública y por la educación pública, más por la sanidad pública. Y hay problemas graves que si el político no tiene la perspectiva de movilización social no va a hacer nada. Y además tú, como ciudadano en una democracia, tienes el derecho y el deber de protestar. Si no, ¿esto qué es? O sea que en ese sentido, ¿ha habido progreso o más bien ha habido regreso? En cierto sentido, regreso. Sí, en cierto sentido, regreso. La gente se ha acomodado mucho. El capitalismo es tremendo. De verdad, porque es una filosofía, aparte de un modelo económico, que te aísla. Tú eres el más importante del mundo y lo que importa es lo que te pasa a ti, deja a la gente. Lo dicen más bien en el sentido individualista, ¿no? Absolutamente, individualista, claro, solidaridad, anda ya hombre, aquí lo que hay que producir. Y lo que tiene la gente es que callarse y consumir, para que nuestros negocios vayan. Lo demás, bueno, los pobres, para que eso se les da algo y fuera. O sea, la idea que tienen muchos dentro del esquema capitalista. Incluso en el mismo engranaje de servicios sociales, sí, totalmente. Hay mucho de compensar, ¿no? Para que siga dejando nada cambie finalmente. Claro, y sobre todo unos servicios sociales que están sin personal suficiente, muy insuficiente, al margen de otras historias.